Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bienvenidos y bienvenidas al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidos a Turbulencias. Hoy os vengo a hablar de discos conceptuales. ¿Qué es un disco conceptual? ¿De dónde viene? Un poco. Y actualmente, sobre todo hablando de música ya contemporánea, pues cuáles son los discos conceptuales que más me han llamado la atención o que primero se me vinieron a la cabeza cuando pensé en hacer esto. O sea que, bueno, sobre todo en español, ¿vale? Discos conceptuales en español. Vamos a empezar hablando de discos conceptuales internacionales, pero nos moveremos a discos en español, ya que el programa, o sea, los directos de Twitch, los vamos a enfocar siempre hacia el lenguaje español, es decir, todo lo editado aquí y hecho aquí para darle un poco de promoción y para darle un poco de presencia, ya que a veces pues no tiene toda la presencia que se merece. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Como os digo, vamos a ir hablando de todo esto y os voy a presentar, pues, primeramente, lo que es la presentación que tenemos. A ver si la coloco, ¿vale? Aquí. Y bueno, ya sabéis cómo va esto de Twitch. Yo tengo que ser locutor, productor, técnico y realizador a la vez. Entonces a veces hay momentos en los que tenemos que ir haciendo cosas diferentes y parar un poquito. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña presentación que he elaborado, en el cual vamos a hablar del concepto, o sea, de la definición de disco conceptual, y después vamos a ir pasando por ciertos discos conceptuales que me han venido a la cabeza, como os digo, aunque os recomiendo que si os apetece en el chat podáis escribir de vuestros discos conceptuales, sobre todo en español, favoritos o más interesantes, aunque si queréis hablar de alguno internacional, pues obviamente es bienvenido. Así que vamos a empezar, vamos a irnos a la posición de start y vamos a hablar del origen. Bueno, lo primero de todo, para este apartado, para esta parte del programa, deciros que me he basado en el libro que veis ahí, Discos Conceptuales, que lo tengo aquí, ¿vale? Discos Conceptuales, de Alberto Díaz y Xavi Martínez. Es un libro, bueno, que habla de 150 títulos imprescindibles que son discos conceptuales, y a lo largo de esas 200 y pico páginas, pues nos va hablando de cada disco por separado. Cuál es el concepto y cuál es el contexto en el que salió. No se explaya demasiado en cada disco porque, pues como digo, son 150 discos y son 200 y pico páginas, pero sí que resulta muy interesante, sobre todo, irte a discos que a lo mejor ya conoces y que quieres indagar un poquito más en lo que cuenta. Además lo hace de una manera bastante amena y graciosa. Y después para encontrar discos que a lo mejor no sabías que eran conceptuales o que no habías descubierto porque no te había interesado el artista en ningún momento. Entonces, pues ahí está un poco este libro. Como os digo, vamos a empezar definiendo qué es un disco conceptual y vamos a utilizar justamente la definición del propio libro. Vamos a leer. El rasgo básico que diferencia un álbum conceptual de un ordinario es la cohesión argumental o vínculo temático, que hilvana todos y cada uno de sus cortes. Cada disco que tienes en tu estantería refleja la particular personalidad de sus intérpretes, pero solo un breve número de ellos va más allá, ahondando en las más profundas inquietudes, manías y obsesiones de sus creadores, hasta conformar obras unificadas, cuentos con nombres y apellidos y tramas con cara y ojos. Desde Sinatra a Iron Maiden, pasando por los maquillados Kiss, el calenturiero Gainsbourg y los inquietos Radiohead, multitud de artistas pertenecientes a todo tipo de géneros musicales, rock, pop, soul, country, punk, metal, han ido desgranando sus particulares neuras conceptuales a lo largo de las últimas décadas. Discos conceptuales, 150 títulos imprescindibles, reúne alguno de sus más destacados y desquiciados ejemplos. O sea que bueno, esta es la definición, como os digo, de disco conceptual. Como veis, un disco conceptual sobre todo se basa en la narrativa
del propio disco. Es decir, parte de una idea y en torno a esa idea intenta que gire todo el disco, de principio a fin. Entonces, pues es fundamental una narrativa. A veces inventan un personaje, a veces inventan una historia, a veces es simplemente una temática o a veces es una inspiración que lleva a hacer el disco o que las canciones una vez hechas, pues crean que, o sea, se ve una idea fundamental y conceptual y entonces pues la amasan toda en esa idea. Pero a veces son canciones, como os digo, sueltas y puede haber canciones sueltas en un álbum conceptual también. Entonces vamos a seguir, vamos a ir viendo la presentación poco a poco y vamos a meternos en lo que es el auge de, del disco conceptual. El disco conceptual, pues ya os digo, voy a volver para atrás un segundo, ¿vale? Porque tenía ahí en portada, además del libro de discos conceptuales, tenía un álbum que es el Sgt. Pepper's de Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Este es uno de los discos que se considera como el álbum generador de todo este movimiento de los discos conceptuales, uno de los primeros álbumes conceptuales. No es el primero, la verdad, pero claro, es el primero que hace una banda como los Beatles. Y entonces, pues esto marcó mucho tendencia a partir de ahí. De todas maneras, los propios Beatles, pues creo que en este caso era John Lennon, habla de que conceptuales solo hay 2 o 3 canciones y las demás son canciones que ya tenía escritas previamente y que fue desarrollando a lo largo de la grabación, pero que realmente no es un disco conceptual de por sí, de principio a fin, pero sí que hay una idea básica. Bueno, el Sgt. Pepper's no sé si lo habéis escuchado alguna vez, desde el primer corte, pero empieza literalmente presentando a una banda de música liderada por Billy Shears y después en la siguiente canción pues también Billy Shears pues habla un poco de ciertas preguntas que le manda el público y demás. Y después también hay otra canción que, bueno, hay como un cierre, digamos, a esta historia. Pero como os digo, el resto de canciones probablemente no sean conceptuales, aunque amasadas en este concepto que pusieron, pues lo parecen. Ya que, como dicen, están realmente definiendo una banda y pues no es difícil hacer un disco conceptual probablemente en base a una banda. Pero nos vamos ya directamente al auge. El auge primordialmente se da entre los años 70 y 80. Hay muchísimos discos aquí que son conceptuales, podemos hablar de King Crimson, que bueno, dentro del rock progresivo prácticamente es uno de los géneros musicales que más discos conceptuales hace, porque justamente intenta hacer un rock que va progresando paulatinamente y que va contando una historia. Entonces, pues se puso bastante de moda. También podemos ver a los Who, podemos ver a Alice Cooper, podemos ver a Marvin Gaye, podemos ver a Frank Sinatra, entonces pues hay un montón. Bueno, por ahí también está un disco en castellano que es de Miguel Ríos también, creo que no sé si lo podemos ampliar aquí, sí, que es La muerte atómica, que es considerado también uno de los primeros discos conceptuales en español. Vamos a pasar un poco de largo de él, pero como os digo, pues disco conceptual en español y que está aquí en el libro. Después seguimos avanzando, nos vamos un poco a la música contemporánea, a los años 90-2000, y aquí ya empezamos a encontrar muchos menos discos, pero aún así muchos son muy interesantes. Pues tenemos, por ejemplo, a Pearl Jam, tenemos a Nine Inch Nails, tenemos a Neutral Milk Hotel, tenemos a Queens of the Stone Age, tenemos a Radiohead con su Kid A, que probablemente es uno de los discos conceptuales más importantes de los últimos 20-30 años. Tenemos a Green Day con su American Idiot, un disco muy mítico, y ya más en la década, ya en la última década, pues tenemos a Arcade Fire, tenemos a Kendrick Lamar, tenemos a Muse, tenemos a Bob Dylan, tenemos a Björk, y bueno, como os digo, es un género del disco conceptual, por así decir, porque puede ser de pop, puede ser de rock, puede ser de electrónica, puede ser de lo que sea el disco conceptual, pero vamos a englobarlo todo como un género, y el disco conceptual ahora mismo estaba un poco de capa caída. Parece que está empezando a volver de cierta manera, y lo vamos a hablar a lo largo de este monográfico, pero como os digo,
es un género que a mí me resulta muy interesante porque es eso, realmente el artista te está queriendo contar una historia y se ha currado muchísimo, es decir, es de una madurez como artista, una madurez compositiva bastante plena, el ponerte a escribir canciones, pues en torno a 8 o 10 canciones, todas basadas en un mismo tema. Como os imagináis, el esfuerzo es grandísimo y después contemplarlo todo como una idea, como una obra, como algo más que únicamente un puñado de canciones, pues es algo muy reseñable y que me parece muy interesante y a mí me encanta, la verdad. Muchos de mis discos favoritos son conceptuales y bueno, pues os voy a hablar de algunos de ellos en español. Así que vamos a ello. Bueno, los tres primeros que tengo son discos fundamentalmente actuales, es decir, salidos en 2020, salidos el año pasado. Vale, vamos a empezar hablando de este que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, me voy a cambiar a pantalla completa así y lo vemos de igual manera. Y este primer disco del que voy a hablar, aunque sea unos segundos y vamos a poder escuchar pues alguna canción, bueno, buenos días, Little Marmot. Pues os voy a hablar, bueno, no voy a estar muy pendiente del chat, ¿vale? Se me va a ir mucho la pinza seguramente e intentaré estar pendiente cuando ponga alguna canción, pero como vengo con mi guión, digamos, y mi chapa, pues igual me cuesta un poquito estar pendiente del chat, pero intentaré ir saludando poco a poco. Pues tenemos María de Juan, 24/7, de 2020, aunque aún ha editado un bonus track ahora en 2021, muy recientemente. Y es un disco debut de una artista española que genera un disco conceptual de 8 temas en castellano en base a las horas del día. Es decir, ha escrito canciones en función a los sentimientos que le produce ciertas horas del día. Cada una, como os digo, tiene su hora, pues hay canciones que hablan de la mañana, hay canciones que hablan del mediodía, de la tarde, de la noche, incluso de la madrugada. Y además se ve esa progresión realmente en la estructura del disco pues igual son más calmados a la mañana las canciones y según nos vamos acercando a la noche se van asalvajando y bueno, es un disco mínimamente curioso y por el que me apetecía empezar porque además poca gente creo que conoce a esta artista y creo que pues eso, que hay que ir conociéndola. Además, este disco está producido por mi adorado Manuel Cabezalí, de Avalina, un auténtico maestro de la guitarra, del bajo y del rock en general. Y además también le acompaña a los teclados Víctor Cabezuelo, de Rufus T. Firefly, del cual llevo aquí la camiseta hoy. Y bueno, pues eso, pues Víctor Cabezuelo está a los teclados y le da ese toque entre psicodélico y referencias de electrónica anglosajona, pues rollo a lo mejor Massive Attack o alguna cosa así. Y es un disco muy interesante, ¿vale? Os recomiendo que le deis una escucha y de hecho vamos a escuchar ahora mismo una canción y os empezará a sonar en nada. Vamos. Me quedé sin una piedra para marcar el camino y poder llevarte cerca. Pues este, como os decía, es uno de los primeros discos conceptuales de los que hablamos hoy. Es María de Juan, 24/7, disco basado en sentimientos producidos a lo largo de las horas del día. Esto que escuchábamos era más concretamente 14/14, cuando llegue a mí. Y bueno, pues es un disco que ya os digo, merece mucho la pena y espero que le deis una escucha. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con este repaso a discos conceptuales y nos vamos a Sidonie, el regreso de ABBA. Este es un disco que bueno, yo no soy para nada un gran fan de Sidonie. De hecho, pues es un grupo que a mí en muchos momentos me ha dado bastante igual, pero sí que es verdad que en el regreso de ABBA de 2020 ha sido yo creo que un disco increíblemente ambicioso, increíblemente poderoso en muchos aspectos y lo que ha hecho Sidonie, pues la verdad es bastante interesante, la verdad. No soy, como os digo, un gran fan de la banda,
pero bueno, se ha marcado aquí algo muy interesante y que, bueno, os voy a explicar muy brevemente. Bueno, vemos ahí el disco, vemos ahí el listado de canciones, por cierto, un doble álbum, que aún tiene más mérito hacer un álbum conceptual y que sea doble, y vemos un libro. Por si no lo sabéis, pues Mark Ross, el cantante de Sidoní, ha escrito una novela que se llama El regreso de Ava y que gira toda la historia en torno a tres personajes bueno, pues viven por su zona, Costa Brava, Cataluña, Comunidad Valenciana, todo por ahí, y que todos están vinculados de alguna manera al mundo de la música. Entonces, a partir de este libro se graba el doble álbum de Sidoní. Todas las canciones son directamente o diálogos o conversaciones que hay en el libro o reflexiones de los propios personajes en algunos momentos puntuales del propio libro o escenas directamente del libro en el que nos están contando lo que pasa o lo que siente el personaje. Entonces, vale, son tres personajes y igual tienes ahí pues mucha amplitud para contar una historia, pero sí que es verdad que es impresionante elaborar todo esto, o sea, es de un mérito tremendo y la verdad, pues eso, lo que dije al principio, es con diferencia el disco más ambicioso de Sidoní. Después habrá que juzgar si es bueno, malo o que te da igual o lo que sea. Pero la verdad es como para tenerlo en cuenta. Yo la novela no me la he leído, el disco sí. Y ya os digo que la idea me parece alucinantemente buena y yo si fuera auténtico fan de Sidoní, bueno, me parecería descomunal y me hubiera leído el libro de principio a fin y lógicamente me hubiera metido muchísimo en el disco. Vamos a escuchar una de las canciones del disco. Bueno, por temas de copyright y todo esto, pues no vamos a poner todo canciones directamente de estudio y os voy a poner pues directamente una actuación en Castellón en la que canta Mi vida es la música, probablemente la canción más conocida ya de este disco. Y nada, os dejo con ella. Bueno, pues la mayor pena de este tipo de discos que estoy hablando, que ahora estamos hablando directamente de discos sacados en 2020, es que la pandemia los paró por completo y no les dejó hacer una gira como se merecían. Pues este era el caso de Sidoní, con su disco El regreso de Ava, y ahora vamos con otro disco conceptual editado en 2020 y probablemente uno de mis discos favoritos, uno de mis 3 discos favoritos de 2020. Se llama Gran Pantalla y es de Biznaga. Biznaga es un grupo de punk rock que siempre se ha caracterizado por letras muy interesantes, muy disruptivas, muy sociales, muy de pelea, del verdadero punk, el punk que va con mensaje y el punk que va directo a la yugular, no solo a nivel instrumental y musical, sino además a niveles de eso, de letra, de composición y de mensaje. Y bueno, Gran Pantalla es un disco interesantísimo, es decir, lo normal, y lo veremos en siguientes discos de los que hablemos, muchas veces los discos conceptuales giran en torno a rupturas emocionales, a momentos claves de la vida de alguien, o simplemente son como una novela y hablan de un personaje en todo momento, pues como El regreso de Ava, pues habla de la historia de un personaje y cómo va evolucionando y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que ha hecho aquí Biznaga, en Gran Pantalla, es un disco que habla única y exclusivamente de las nuevas tecnologías, es decir, de la gran pantalla que tenemos todos en la tablet, en el ordenador, en el móvil, en la televisión, que tenemos pantallas absolutamente por todos lados, nos rodean pues eso, absolutamente por todos lados y nos comen el tiempo, la vida y todo, la verdad. A veces son una cosa que nos impide muchísimo el vivir de otra manera
Y de esto habla Gran Pantalla. Es un discazo espectacular. Bueno, por cierto, lo voy a poner aquí en grande. La portada, como veis, es una mosca estampada contra un cristal, que al final es otra pantalla más, porque los cristales, nuestras ventanas, pues son otra gran pantalla desde la que vemos la realidad que tenemos fuera. Y además es un disco que, claro, tiene un poco también pues eso, de conceptual en todos los aspectos, ya que todas las canciones giran en torno a esta temática de las tecnologías y cómo nos atrapan completamente. Tenemos ahí pues el listado de canciones, pues ventanas emergentes, 2K20, producción de sentido 24/7, motores de búsqueda avanzada en la que nos hablan de cómo funcionan los logaritmos y de cómo nos atrapan y de cómo nos conocen mejor incluso que nosotros mismos a veces, y de cómo nos encuentra lo que estábamos buscando, o lo que a lo mejor estábamos buscando, porque pues los smartphones nos escuchan. La pantalla usos, error 404, libertad obligada, en la que habla también de todo creador de contenido que acaba vendiendo su vida a estar generando constantemente contenido. No lugar, adorno, atentado y último episodio. Bueno, es un discazo impresionante. Las letras son una auténtica locura, son súper trabajadas, están increíblemente trabajadas por todos lados, y de hecho os voy a leer directamente cómo lo presentan ellos mismos. Gran Pantalla supone una ruptura con la forma que hasta ahora habíamos concebido la composición de un disco. No se trata de un conjunto de canciones deslavazadas, que únicamente funcionan con independencia entre sí. En esta ocasión existe una unidad temática que la relaciona, disco conceptual lo llamaban en la antigüedad, y sin obviar esa especie de selección natural que hace que unas canciones acaben imponiéndose a otras, estas funcionan también como un todo, siendo precisamente en ese todo donde alcanzan su máxima expresión. La idea, concepto o tema que motiva ese todo es lo único capaz de fagocitar el resto, la pantalla. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la pantalla? En realidad de todo. De un dónde, de un cuándo, de un cómo y de un por qué somos. Hablamos de un espejo que captura y transforma lo que refleja, que simula el universo entero, dándole un nuevo sentido para que habitemos en él. Cuando hablamos de la pantalla, hablamos de Dios. Así de rotundos son Biznaga en su descripción del disco, y es que hacen muchísima mención a todo este tema de que la pantalla ahora mismo es tal cual un dios, es donde están los pequeños dioses a los que adoramos, es donde están todas las tentaciones que podemos tener en nuestra vida, es donde lo abarca prácticamente todo la pantalla. A veces incluso abarca incluso nuestras máscaras, cómo nos relacionamos con las personas. No sé, es increíble este disco, me parece alucinante en cuanto a letras, y me parece una recomendación imprescindible para todos vosotros. Os voy a poner la canción, el segundo corte de este Gran Pantalla, que se llama 2K20, de Biznaga, y nada, fue la canción con la que presentaron el disco, y que ya os digo, a mí me parece una auténtica barbaridad de disco. Bueno, pues como os digo, esto era Biznaga 2K20, otro de los discos conceptuales que estamos repasando aquí en Turbulencias Quack. Y bueno, alucinante todo el trabajo de este disco, un disco increíblemente interesante, y que os recomiendo a todos que escuchéis de principio a fin. Me ponen por ahí por el chat: ¿qué tal, tío? A Loud Music, qué honor tenerte por aquí, me parece genial, gracias por pasarte. Para mí es impresionante, ya te digo que eres una de las personas que me convenció para estar metiéndome en este lío que es Twitch, y bueno, que muchas gracias por pasarte, ya te digo.